Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, sumando vigores. Este sábado arrancó oficialmente la campaña electoral en Nicaragua, mes y medio más o menos, días más, días menos, de campaña electoral atípica de alguna manera, principalmente por el tema de la pandemia, que evita, para prevención, hay que evitar las concentraciones masivas de personas, lo que convierte esto en una campaña electoral que básicamente va a ser virtual. ¿Cómo van a ser los partidos? Bueno, ahí está el kit del asunto. Ya pronto sabremos los efectos de esta campaña en Nicaragua. Mientras tanto, se siguen haciendo los estudios para conocer el estado de opinión de las personas. M&R Consultores este martes ha presentado su estudio hecho en Celaya Central y Río San Juan, es decir, lo que es Nueva Guinea, el Rama y Río San Juan, para conocer la opinión de las personas tanto en la aprobación de gestión de la administración actual como las perspectivas que tienen las personas y su intención de voto. Está con nosotros don Raúl Obregón para conversar sobre este tema. 2.400 personas entrevistadas, a 800 personas más o menos por municipio. Representan apenas el 4% del padrón electoral estos tres sectores que ustedes investigaron en esta ocasión. Sí. Exactamente. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Néstor, por la invitación. Efectivamente, hicimos esta encuesta pues, buscando una representatividad de Celaya Central y del departamento de Río San Juan en el marco de un proyecto que hemos venido trabajando, ¿no?, desde hace ya unos meses, en donde hemos querido ir más allá de lo que han sido y lo que son las encuestas nacionales como tal. Si vos podés ver una muestra nacional la muestra nacional que nosotros trabajamos periódicamente es de 1.600 entrevistas a nivel nacional, y aquí estamos hablando de 2.400 en la zona. O sea, lo que te quiero decir es que son encuestas muy representativas, pues las muestras son muy representativas. Entonces, hemos venido trabajando por zonas geográficas para ver las variantes que hay en la zona, y ahora pues nos tocó Río San Juan, ¿no? O sea, Río San Juan y Celaya Central. Es una zona muy interesante, creemos que es una zona que ha venido evolucionando, ha venido cambiando en todo sentido. Es una zona muy rica en términos de producción agropecuaria. Ahí se producen los granos de Nicaragua. Ahí se produce, exactamente, ese es el granero de Nicaragua, ¿no? Sí. Pareciera, ¿no? O es uno de los principales. Es una muy rica, mucha agua, hay mucha agua. La población es como la mayoría de los nicaragüenses, pero es una población muy acogedora. Y hemos visto pues pero además de eso, esa zona fue una de las zonas que más vivió, o que vivió pues en carne viva, en carne propia, el tema del conflicto armado de los años 80, ¿no? Entonces pues en ese sentido me parece que es interesante, ¿no?, estudiar esta zona geográfica, y eso es lo que hemos pretendido hacer. Su cercanía con Costa Rica también, que en las dificultades pareciera que le ha propiciado, ¿no?, que gente de la zona se vaya hacia el otro lado, o en algunos momentos incluso pues o hay situaciones, o había situaciones en que gente de la zona prefería ir al otro lado, a Costa Rica, a hacer cosas que tenían que ver con educación, con salud, etcétera, que ahora pues ya eso no se da. Entonces, lo que te quiero decir es que es una zona que ha evolucionado mucho. Es una zona que era escasa en carreteras, caminos. Básicamente la carretera que había era la principal,
Si estamos hablando del Rama, pues era la carretera que venía de Chontales, que incluso hasta hace, ¿qué te puedo decir? Tal vez un poco antes de los 70, tal vez, no, perdón, a mediados de los 70 todavía era camino de todo tiempo, hasta Rama, ¿no? Y que hasta finales de los, 60, a principios de los 60, mediados de los 60, es que se abre la carretera como carretera, que va de Muan pasando por el Coral hacia la Guinea, ¿no? Que fue cuando se van los primeros colonos de Guinea, ¿no? Sí. O sea, lo que te quiero... Y después del año 72, del huracán Fifi, que es el que promueve la migración, o más bien el gobierno migra gente para allá para poderla... Sí. Exactamente, pensando en el tema aquel de la frontera agrícola. Sí. Mucha gente que viene de Occidente, ¿no? La llevan para allá. Entonces es una zona interesantísima, es una zona relativamente joven, pues estamos hablando de principios de los 60 para acá. Sí, 50, 60 años. 50, 60 años y ¿cómo se llama? Y hemos visto pues que yo creo que es una zona interesantísima para estudiarla porque ahí el poblador ha estado viendo los cambios, o sea, cambios que se van dando. O sea, las evoluciones o las involuciones ahí las ven ellos, pues. Entonces, en ese sentido yo creo que se hace muy interesante esa zona. Sí. Ha tenido sus altos y bajos, digamos, en cuanto a desarrollo, en cuanto a incluso comunicación con el Pacífico, pues porque el hecho mismo de la carretera, yo me acuerdo que antes se hablaba de un viaje en bus a San Carlos, saliendo de Managua, y eso era agarrar el bus a las 8 de la mañana de un día para estar a la mañana del día siguiente, ni siquiera en la madrugada, a la mañana del día siguiente llegando a San Carlos, casi 24 horas, no digamos el viaje en barco de Granada a San Carlos, sí. Que era la otra forma. Incluso, Néstor, ese antes que acabas de mencionar no es tan antes. No es tan antes. Estamos hablando de hace 18 años. Sí. Hace 18 años, yo por lo menos hice mi primer viaje a San Carlos, debe haber sido por ahí del 2004, 2005, por ahí. Y nosotros, pues yo salí con 2, 3 amigos de aquí, de Managua, en un vehículo. Debemos de haber salido, no estoy tan seguro, pero tipo entre 10 y 11 de la mañana. Yo creo que eran las 10 de la mañana. Salimos de aquí y llegamos a San Carlos a las 6 de la tarde, casi a las 7 de la noche. O sea que nos tomó 8 o 9 horas. 9 horas llegar a San Carlos. Ya la segunda vez que me tocó ir, el viaje me duró como 3 horas, 4 horas. Ya estaba la carretera. Entonces, a eso me refería cuando digo que es interesantísima, porque ellos están viendo. O sea, ese viaje, por ejemplo, era insoportable, porque no solo era el tiempo, sino que el camino era como que ibas propio para ese deporte que hacen los que andan en unas camionetonas de doble tracción y eso. Entonces, porque te bajes así, ya sabes, entonces... insoportable el camino. Entonces, y ahora pues vos ves el tema de que vas en una carretera súper, pues, súper buena, ¿no? Amplia. Entonces, y eso se ve pues por todos lados. Entonces, pienso que la población va viendo todas esas cosas, va experimentando todas esas cosas. Yo tuve la experiencia de ir a la Guinea cuando no había carretera. O sea, la estaban haciendo. Fue cuando precisamente eso que mencionabas vos del huracán, ¿no? Que decidieron trasladar gente de Chinandega, de la zona occidental, creo que mayoritariamente de Chinandega, ¿no? De un municipio del departamento, hacia la frontera agrícola que en ese tiempo era ahí. Y me tocó hacerlo porque yo creo que estamos hablando del 62, 63, por ahí haber sido. Yo trabajaba en el departamento de carretera. El departamento de carretera es el que se encargaba en aquellos años de construir y de mantener y construir las carreteras del país.
Y entonces, cuando se dio ese tema de que después de abrir era una colonia, en ese tiempo se hablaba de una colonia. Entonces yo acompañaba los fines pero por gusto mío, pues, chavalo estoy hablando 14 años, 13 años. Por la aventura. La aventura me encantaba. Yo conocí, pues, me encantaba andar con ellos porque ellos viajaban a todo el país a pagarle a los trabajadores. Entonces yo me fui en un viaje a la Guinea. Entonces me tocó llegar hasta Muan en un camino muy bueno. Por eso más o menos me lo conozco. De ahí para adentro iban abriendo, en ese tiempo los tractores iban abriendo el camino. Y como te digo, fue una experiencia rica. Esa zona, me acuerdo que en ese tiempo la estaban desarrollando para producir piña. Eran piñales, y tenían un proyecto ahí con unos israelíes, algo así. El cuento es, pues, que es una región en donde la población, pues, que se trasladó allá, o la población propia de ahí, ha ido viendo cambios, pues, ¿verdad? Y yo creo que eso de alguna manera explica el punto de lo que estamos viendo hoy en términos de aprobación y en términos de preferencia por el partido de gobierno, que es el que ha venido haciendo esto, porque como decíamos hace un minuto, todavía en el 2004, pues, trasladarte a San Carlos era una odisea, pues, o sea, hablando por tierra, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, ahora han venido haciendo carreteras por aquí, carreteras por allá. Bueno, y ahí está la carretera para Bluefields, pues. Y entonces, está la carretera para Bluefields. Que eso es un levantón enorme. Yo decía que esta es una zona que ha tenido sus altos, sus bajos, en distintos momentos. Antes de 1979 o a 1979 le comentaba yo que cuando se hacen las primeras encuestas sobre alfabetización de cara a la cruzada, había más de un 80% de la población en Río San Juan, en el departamento de Río San Juan, que no sabía leer ni escribir. Había poquísimas escuelas, pues, y se hace un trabajo especial ahí para poderle alfabetizar en primer lugar, pero además buscar cómo desarrollar esa zona, que le vale a Nicaragua un segundo reconocimiento, Nadezhda Krupskaya, del UNESCO en el año 86, justamente por los trabajos de alfabetización que reducen el analfabetismo a menos del 10%, pero ahí se desarrolla la producción, se desarrolla los centros de salud, se desarrolla seguridad alimentaria y nutricional, que en ese tiempo no se llamaba de esa manera. Sin embargo, viene el bajón, que es la guerra. La guerra implicó ahí una cosa tremenda. Y esa fue una zona de guerra. Sí, zona de guerra. Entonces, más adelante, cuando veamos el comportamiento de las preferencias, vamos a ver que justamente el 84, el partido Frente Sandinista tiene un pico alto, sin embargo, en el 90 baja su pico, pues, es decir, los trabajos que se venían haciendo versus la guerra más tarde, tienen sus efectos ahí. Exactamente, y baja y se mantiene, o sea, y el Frente empieza a perder, o sea, pierden las elecciones, ¿no? Pierden en el 90, pierden en el 96, pierden en el 2001, incluso pierden en el 2006. Ahí, pues, ya, o sea, el Frente ya ahí en el 2006 se aproxima a la ALN, pero pierde en la región. Ya en el 2011 sí, ya. Porque en el 2008 tuvimos elecciones municipales. Municipales, ¿no? Sí. En las municipales ya el Frente empieza o sea, ya va ganando municipios, ¿verdad? Porque esa es otra de las cosas, que digamos, la oposición al Frente estaba ganando las nacionales, pero el Frente iba ganando municipios en las municipales. Sí. O sea, es algo que llama la atención. ¿Cómo es eso? Pues yo veía números de que para el 2001 el PLC con Bolaño gana, pero ya el Frente va casi creo que ya llevaba casi 70. Sí, iba acercándose a las 80 alcaldías ya. Aproximándose a las 80. Es decir, más de la mitad de las alcaldías del país estaban en manos del Frente. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Qué significa eso? Para mí, o sea, la lectura que yo tengo hasta este momento es que eso lo que dice es que esos gobiernos municipales trabajaban en pro de su municipio.
Sí. Y es lo que la población más ve de cerca. Pero bueno, también es la cantidad de votos que representan en las nacionales, ¿no? Es decir, porque sí se puede ganar la municipal, pero versus ese municipio versus por ejemplo, Managua, por ejemplo, porque ahorita lo vemos, esta encuesta es con un 4% del padrón electoral, es decir, la representación es del 4% del padrón electoral. 4.12. Y eso estamos hablando que eso es más grande que Masaya, Granada, Carazo y Managua juntos. Sin embargo, aquí hay un porcentaje mucho más alto de población que esa. Es decir, territorialmente representan algo así como Masaya, Carazo, Granada y Managua. Sin embargo, poblacionalmente es una cosa distinta. Sí. Exactamente, sí. Exactamente. Sí. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Mientras estábamos conversando en la parte anterior del programa, Control puso en pantalla el índice de satisfacción con los servicios que ofrece el gobierno y la calificación de la gestión del gobierno en esta zona, en Rama, Nueva Guinea y San Carlos, en Celaya Central. Vamos a las licencias ciudadanas. Hay un 33%, casi el 34% que está apropiado, dicen ustedes, esta dirían en los ONG está empoderado. Empoderado, sí. Correcto. Correcto. O sea, es un segmento poblacional que está altamente satisfecho con los servicios que los principales servicios que prestan las instituciones de gobierno y el gobierno en general, y que además de eso califica la capacidad de gestión con una nota alta, califica el estar atento, o sea, el estar de conocimiento de los problemas de la población y de la comunidad con una alta calificación. La comunicación que se mantiene entre las instituciones y los liderazgos con la población lo califican alto. Entonces, ese 33% es eso, efectivamente, que están empoderados, con esa gestión. ¿Sí? Ahora, hay un 50% más que aprueba, que no necesariamente está empoderado, pero dice, sí, se ha hecho, pues. Sí, no, y lo aprueban. O sea, quizá ahí la diferencia está en que no están totalmente satisfechos con todo. O sea, en unas pueden estar satisfechos, pero no llegan a totalmente satisfechos, o incluso en algunos, porque estamos hablando de 10 servicios, puede ser que en algún servicio no estén satisfechos. Aquí veíamos, por ejemplo, el tema de las aguas servidas, que todavía, pues eso es como eso es una aspiración de las comunidades, ¿no? Allá en esa zona, de los sistemas de aguas sanitarias, ¿no? Servidas, ¿no? Etcétera. Entonces, pero sí, es una población que está satisfecha, ¿no? Tal vez no altamente como el apropiado, el empoderado, pero sí que está satisfecha. Ok. Esto lleva a hablar de la credibilidad que tiene el gobierno entre estas personas, tanto la apropiación como la aprobación, que ya es un instrumento que utilizan ustedes de la licencia ciudadana. Exacto. Aquí nosotros partimos de la premisa de que la legitimidad la otorga la población, el apoyo, la aprobación de la población es la que da la legitimidad. Entonces aquí vemos de que hay un 33% de población, o 33.8%, que tiene confianza, que son los que están efectivamente empoderados. Luego hay un 84.4%, o sea, que es la sumatoria de apropiación más aprobación, que creen, o sea, usamos la etiqueta credibilidad y el concepto, pues, porque es gente que cree en ese gobierno, es gente que tiene confianza en esa gestión de gobierno. Y luego la legitimidad llega a 95.5 porque ya incorpora a quienes aceptan, o sea, están aceptando la gestión de gobierno, aun cuando no llegan a una aprobación, pues, ¿verdad? Pero, o sea,
ellos aceptan, por lo general son personas que van de mediana a aprobación, o sea, van de mediana satisfacción a alguna satisfacción, ¿verdad? Es un 11.5, y vemos que la población que rechaza, el segmento que rechaza la gestión de gobierno, que es lo que no reconocen, todo está malo, es 9, 4, es el 4 y 4.5, sí. Exactamente. 4.5. Exacto. Ok. Eso lleva ya, para meternos ya en el tema, a una fuerte aprobación. 6 de cada 10 personas aprueban, o más bien dicen simpatizar con el Frente Sandinista. Exactamente. Es interesantísimo eso, porque eso lo que refleja, para mí son dos, entre otras cosas, son dos cosas. Una es de que digamos, el beneficio que la población ha venido recibiendo de parte del aparataje, ¿no?, institucional, y por otra parte el trabajo político partidario que realiza ese partido, porque esa es esa es una de las características importantísimas de ese partido FSLN. Ese partido tiene lo que le llaman los políticos un tendido que está por todo el país, pues. Entonces eso les permite esa cercanía con la población y lograr cooptar gente, ¿no? Entonces me parece que eso es importantísimo, y es lo que en otras ocasiones hemos dicho, de que esa es una base importantísima del partido. El partido. Es interesante, si me permitís hacer un paréntesis, que ahorita lo acabamos de ver en Alemania, que la señora Angela Merkel tenía una aprobación en su gestión que llegaba casi al 70%, 60 y tanto, 62, 65%. Sin embargo, ella tomó la decisión de no presentarse a un quinto mandato, ¿verdad? Ya por asuntos políticos, pues, presiones y cosas. No fue. Entonces su partido perdió. Sí. ¿Qué significa eso? Para mí, ¿verdad? Esa es mi lectura. No sé cómo funciona esa sociedad, pero me imagino que lo que pasa es que hay un liderazgo muy fuerte, el de esa señora, muy fuerte, con mucha aprobación de parte de la población, pero la base como que no se fortaleció a la par de ella, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí podemos ver que el presidente Ortega tiene, hablemos de la zona, tiene una aprobación, su gestión, de 72 puntos, y la simpatía política anda en 64, 60 y algo. Sí. Exactamente. Pues entonces, hay 6, 7, 8 puntos de diferencia. Posiblemente ese tipo de información, ahí donde estamos hablando, la señora con 65 y a lo mejor el partido con 20, 25. Sí. Y va a una elección y la pierde. Sí, lo que pasa es que en el caso de Alemania hay que acordarse también que se trataba de un gobierno de coalición, donde estaba justamente Scholz, que es su ministro de Finanzas de la señora Merkel. Estaba corriendo para las elecciones en contra del candidato del partido de la señora Merkel, del CDU. Claro, claro. Pero al final de cuentas, de alguna manera, Scholz representa también la gestión es decir, él se beneficia de esa gestión de la señora Merkel de alguna manera, ¿no? Sí. Es decir, es como que, no sé, como que corre aquí algún diputado, algún ministro, el ministro Moncada Colindres, por ejemplo, corre para la presidencia. Es decir, como es el canciller del gobierno y el gobierno tiene aprobación, a lo mejor puede tener una buena aceptación, pues. Sí, claro, pero es lo que te digo, mi lectura es de que posiblemente se fortaleció la imagen de la señora por su trabajo, pues, que ahí está el fruto, pues. Entiendo que ella recibió el país en tercer o cuarto lugar en Europa y lo dejó en primero, pues. Pero tal vez partidariamente no trabajaron, o sea, en lo político partidario no trabajaron.
que es lo que yo creo que se da en el caso de Nicaragua. Y me parece que ese es un gran capital que tiene ese partido, ¿no? Que está por todos lados y que trabajan, además en los temas eminentemente institucionales y de servicio a la población, pero también, o sea, no descuidan, pareciera, el trabajo político partidario. Sí, no, es que tienen presencia en todas las comunidades, pues hay presencia esa es la fortaleza. Sí. Porque si nosotros vemos aquí en Nicaragua, hasta el 2003, 2004, Néstor, el único partido, o sea, apartando al Frente Sandinista, el único partido que emuló o por su propia iniciativa, seguramente hizo algo parecido a esto, ha sido el PLC. Sí. Es el único partido que tuvo tendido electoral. O sea, un tendido territorial, más bien. Sí, es que eso le iba a decir, no solamente el electoral, es territorial de trabajo permanente. Sí. El PLC. Sí. Que eso, el doctor Alemán con su equipo lo empezó a construir desde el mismo 92, 93, desde la alcaldía de Managua. Sí. Pero ya para el 2006 se le vino, empezó a bajar. Por las divisiones. Por las divisiones, especialmente por las divisiones, eso le hizo mucho daño. Ok, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la simpatía política y está la predisposición, que la predisposición es una construcción, de la simpatía, la aprobación, la satisfacción, ¿no? Sí, la construcción nosotros, o sea, la predisposición la construimos a partir de tres reactivos. Uno, el grado de confianza que le genera ese partido o ese grupo de partidos a la población. Otro, el grado de tranquilidad que le genera, y otro, el grado de esperanza. Con esos tres nosotros construimos ese índice de predisposición. Y que si se cruza con la simpatía política y con todas estas que acabas de mencionar, pues hay una consistencia. Ok. Hablando por municipios, el municipio donde hay más, digamos, predisposición política por el Frente Sandinista es en el Rama, seguido por San Carlos y luego Nueva Guinea. Nueva Guinea, eso me ha llamado mucho la atención, es en donde hay menos simpatía política por el Frente, más por se declaran independientes o tienen el voto oculto en Nueva Guinea, y es en donde la predisposición política está baja, y eso no necesariamente está beneficiando a la oposición, porque la predisposición política por la oposición, por ejemplo, en Nueva Guinea sí es la más alta, pero no necesariamente es la simpatía más alta. Así es, por la oposición, pues. O sea, en este caso, el FSLN ahí es donde tiene menos, pero siempre mayor a la oposición, mucho mayor a la oposición. Sí. Y ahí es efectivamente donde la oposición tiene un poco más, y ahí es donde el partido, el PLC, digamos, fue más fuerte, ¿no? Sí. En esa zona. Posiblemente, y creo que lo que se declaran independientes anda como por un 30 ahí. Es posible que la mayor proporción de esos tiendan a no aprobar la gestión de gobierno. Es probable. Pero eso hoy por hoy no está significando de que por defecto entonces apoyan al otro. No se está dando eso. Sí, es que ese es un fenómeno importante de señalar, que el hecho de declararse independiente no necesariamente es un apoyo a la oposición. Exacto, para nada. No es es decir, el 30% dice oculta su voto, no significa que es un voto que va directo a la oposición, pues. En absoluto, sí. En absoluto. Sí. Ni es de uno ni es de otro. O sea, ahí hay una proporción que efectivamente se oculta y que ya pues es clarísimo que va para algún lado si se decide a votar. Y el otro, pues, posiblemente tiende a racionalizar un poco más el asunto y ¿cómo se llama? Pero podría ser de que tienda también a la abstención, principalmente. Sí. Vamos a hacer una pausa en esta edición. Nuevamente estamos sumando vigores.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. En estudios anteriores que ha estado realizando M&R Consultores, ha preguntado sobre el tema de la reelección. Mayoritariamente las personas han respondido que es con el voto que se aprueba o no el tema de reelección. Es decir, si funciona el gobierno, pues se le da el voto de confianza para que continúe. Si no funciona, pues simple y sencillamente se rechaza, por lo tanto no hay reelección. Es decir, la gente lo que dice es que la reelección es un hecho práctico al final de cuentas, es decir, aprobación o no aprobación de la gestión a través del voto. También la gente ha contestado mayoritariamente que quienes participen en estas elecciones, los partidos políticos que participen en estas elecciones, deben de respetar los resultados por el bien del país, aceptando todas las reglas que se han establecido en este juego electoral. Dicho esto, hablamos del entusiasmo. Hay un porcentaje alto, más de 6 de cada 10 nicaragüenses tienen entusiasmo, les representa mucho o algún entusiasmo estas elecciones. Correcto. ¿De qué depende este entusiasmo? ¿Qué es lo que la gente percibe para tener o no entusiasmo? Nosotros hemos estado observando que el entusiasmo tiene que ver con la expectativa. O sea, si yo espero que esta elección me va a representar algo, me genera o no me genera entusiasmo. Si va a representar algo, me genera entusiasmo. Entonces, nosotros en Nicaragua pasamos una situación complicada en el 2018, que vimos pues que la economía a partir del 18 y de los sucesos se desplomó, ¿no? Y ahí vamos en un proceso, el país va en un proceso de recuperación poco a poco. Entonces la expectativa es que una vez que pase la elección, entonces todos los nicaragüenses, o la gran mayoría de los nicaragüenses, vamos a ir en pos de mejores condiciones para todos, y ya todo eso ya queda atrás, pues ya esos temas. Esa es la expectativa que tiene mucha población, y por eso, por una parte el entusiasmo y por otra parte el grado de importancia que le asignan a la elección. Y que eso le iba a preguntar, porque es decir, ahí son números distintos. Es decir, mientras un 65% tiene entusiasmo, hay un 88%, casi 9 de cada 10 nicaragüenses consideran que estas son elecciones, es decir, de los entrevistados de Celaya Central y Río San Juan, consideran que estas son unas elecciones muy importantes. Son elecciones importantes, exactamente, pero está vinculado a la expectativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso tiene que ver con el hecho de que la elección debe de tener un resultado, o sea, no solamente el de quién gana o quién pierde, sino post-elecciones, ¿verdad?, de que el país se enrumbe. Aquí no hay que perder de vista bajo ninguna circunstancia que el nicaragüense quiere, anhela que mejoren sus condiciones de vida. El nicaragüense quiere y anhela tener condiciones que le permitan acceder a servicios básicos, fundamentales y determinantes para la vida de ellos y de su familia, pues salud, educación, agua potable, etc. Entonces, esa es la expectativa. O sea, no es una elección más, pareciera, sino que esta elección debe marcar un antes y un después. Ya pasó lo que ya pasó y vamos para adelante. ¿Verdad? Entonces nosotros creemos que por ahí va ese grado de entusiasmo, y por eso hasta hoy seguimos pensando de que la participación va a ser importante. O sea, va a ser una participación mayor que quizás la que tuvimos en el 16. Todo parece indicar que definitivamente sí, va a ser mayor, y que se podrá aproximar pues a otros periodos, a otras elecciones en términos de participación. Sí, porque es que mirábamos el entusiasmo, mirábamos el grado de importancia que se da a las elecciones, pero hay 7 de cada 10 entrevistados dicen
que ya tiene pensado que va a ir a votar, pues, es decir, que sí va a votar, ¿no? Donde menos disposición a votar es siempre Nueva Guinea. Así es, sí. Así es. O sea, definitivamente Nueva Guinea, en este caso, pues es donde hay un poco más de reticencia. Exactamente, con el tema, ¿no? Ok. Decíamos que esto está más o menos dentro de el comportamiento está más o menos dentro del parámetro del país. Usted creo que mencionaba que este era el más bajo, sí, de todas las zonas en donde se ha entrevistado personas de cara a las elecciones, para la participación. Sí, pero pero creo que no, o sea, pues, pero está más o menos en la banda, ¿no? Está en la banda en que se ha movido, en que se ha movido la participación en los últimos 30 años, pues, en las últimas 7 elecciones. No estamos fuera de rango, así es que, o sea, tenemos un 78 efectivamente, la participación nacional está en 75.5 hoy por hoy, entonces pues estamos 5 puntos abajo de lo que es el resto de lo que es el país en su conjunto, ¿no? Pero evidentemente si lo comparamos con el 2016 estamos hablando de que va a ser de 20-25 puntos más que lo que tuvimos en el 2016 en esa zona. De hecho, incluso ha sido una zona un poquito baja, porque si vemos el 90, aquí hay el 73.7, cuando a nivel nacional fue casi de 83. Sí. A nivel nacional, en ese periodo 90, y tenemos zonas geográficas en donde excedió el 83 la participación, en el 90. Entonces, pues 70, si se logra ese 70, es una participación muy buena, muy satisfactoria. Ahora, esto no tiene que ver con con el acceso a los recintos electorales, a los centros y juntas receptoras de voto, pues, porque en el caso de Nicaragua, y eso es importante decirlo, en el caso de Nicaragua están lo más cerca posible de los hogares, pues, los centros y juntas receptoras. Sí, esta zona tiene una característica que la hace diferente de por lo menos el Pacífico en general, y es que la población rural es un poco más allá del 60%. Y la urbana es 30 y pico, pues buscando el 40, ¿no? Entonces eso significa que la población tiene que moverse más, porque también hay zonas en donde sí efectivamente son rurales, pero la población está dispersa, no está concentrada. Que a diferencia con el Pacífico, pues, ¿verdad? Permite eso, ¿no? Que una escuela atienda a una mayor cantidad de población. Entonces, de alguna manera, yo creo que podría ser que eso influencia un poco la decisión. Pero habrá que ver, pues, el trabajo que van a hacer los partidos políticos, que tienen que hacer un trabajo para mover a la gente a votar, ¿no? Ok. Una pregunta que han estado ustedes haciendo en estos últimos estudios es: ¿con quién le iría mejor a Nicaragua? Sí. Es decir, ¿con un gobierno sandinista, con un gobierno de oposición, con un gobierno de X? ¿Preguntan ustedes por oposición o preguntan por partido? Nosotros preguntamos por oposición, por oposición en general, en su conjunto, ¿no? Efectivamente, esta es una percepción que tiene la población. Sin embargo, tiene la ventaja, en Nicaragua existe la ventaja de que hay periodos comparables cercanos, pues. O sea, el FSLN llega al gobierno en el 2006. 2006 a hoy son 14 años, 13 años, 14 años. O sea, toda persona que tenga 30 años vivió la primera década del siglo y la última del siglo pasado. Entonces pudo haber experimentado algún tipo de experiencia, ¿no? Con cómo era la cosa con el otro tipo de gobierno. Y aquí está claro de que no se parecen. O sea, el enfoque, los objetivos, la ideología es diferente. Entonces me parece que eso les permite ese cambio. Y por ejemplo en esta zona, pues, que ahora sabemos que ya hay hospitales primarios, que ya hay
escuelas. De hecho, lo mejor valorado en esta encuesta, me llamó la atención cuando el dato del 80% de analfabetismo, lo mejor valorado aquí es la educación. Es el que tiene la mayor satisfacción de parte de la población, que en las encuestas nacionales son las carreteras. Sí. Pues la educación va de segunda, pero las carreteras es lo más importante a nivel, o sea, es lo más satisfactorio. Pero aquí es la educación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente hay más escuelas, hay universidades, etcétera. Pues ya hay ahí en esa zona, en la INEA, en Río San Juan, hay universidades o delegaciones universitarias, pero que atienden a estudiantes universitarios. Entonces yo creo que eso pues es lo que hace que veamos este tipo de resultados, ¿no? Ok, hacemos una pausa nuevamente en esta edición, Sumando Vigores. Estamos conversando con Raúl Obregón de MIR Consultores. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. A ver, de acuerdo a la licencia ciudadana, ¿ustedes considerarían que un 66% de la población estaría votando? ¿Ah? Esa es la posibilidad, sí, la probabilidad. Que más o menos se acerca al 70% que dice... Estaría votando por el FSLN. Estaría votando por el Frente. Un 66% de los que voten, del 70% que va a votar. Así es. Que dice que tiene intención de votar. Bueno, hay un pico, en algún momento hay un pico hacia abajo, pero es decir, no sé si antes de esto, entre mayo y septiembre, en junio hay un pico hacia abajo del 54% en intención de voto. No sé si antes había alguna intención superior o inferior a esto, pero hoy, bueno, 66% de intención de voto. Así es. Así es. No ha habido, en este caso, en esa zona, lo más bajo, sí, se nos bajó a 54 en junio y ahora está en 66. Eso es en la zona. ¿Sí? Fíjate que ese número significativamente es más o menos parecido a cómo anda el nacional. El nacional anda como en 62, 63, incluso está un poco más alto, como 3 puntos más que lo que tenemos a nivel nacional en el caso del FSLN, 66%. Eso esta es la intención de voto declarada. Sí. Pero aquí lo interesante es que es bastante parecida a la licencia. Sí. O sea, lo cual a nosotros nos indica de que el ejercicio que estamos haciendo de licencia anda bastante bien. Está bastante consistente. Ok. Quienes más votarían por el Frente son los jóvenes entre 21 y 35 años. Sí. De acuerdo a los números que se presentan, quienes menos votarían por el Frente, increíblemente, son los adultos mayores de 60 años, que son el 61%. Estaría en esa región son los que más se están ocultando, incluso. Son los que más se están ocultando, el 30% tienen. Sí. Y los jóvenes, los primeros votantes, son los que menos se ocultan, con el 15%. Sí, y fíjate que tiene un poco de sentido lo de los adultos mayores en esa zona. Tiene un poco de sentido. Digo yo, por los orígenes de la población. Además, esa zona, ¿no? una zona tradicionalmente liberal de alguna manera. Exactamente. Sí. Esa zona, pues hasta el 79 era una zona en donde había una presencia y una actividad muy fuerte de lo que fue el Partido Liberal Nacionalista, pues. Luego, pues el Frente, ya vos lo mencionabas con el tema de la alfabetización y todo eso, entre el 80 y el 84, pero después vuelve para atrás. Y entonces, la 1, pues, no sé, la verdad que en los 90... Sí, no, el apoyo en todo caso había sido liberal, pues. Sí, es que el gran problema de los liberales es que se dividen.
Exactamente. Ese es su pegón, sí, su pecado, efectivamente, que se dividen. Que se dividen, sí, que no logran mantenerse. Entonces, pero la zona fue una zona mayoritariamente liberal por años. Pues, y la prueba es de que el PLC gane en el 96, gane en el 2001 y todavía vuelve a ganar en el 2006. Ya el Frente ya buscando el 40, pues el 37, 38 en el 2006, pero pierde. El PLC le saca como 6, 7 puntos. Ya después ya no más. Entonces, por eso los adultos mayores, pues pienso que vienen de aquella época, pues de los años 60, ¿no? Sí. Que efectivamente ese fue un desarrollo eminentemente liberal. Sí, el más joven de los adultos mayores hace 40 años tenía 20 años. Tenía 20 años. Exacto. Es decir, ya sabía lo que había habido y vio todo lo que ha sucedido en estos últimos 40 años. Sí, la influencia liberal ahí fue muy fuerte en toda esa zona. Sí. Bueno, más o menos la mitad de los entrevistados dice que definitivamente votaría por los sandinistas, mientras que un 20%, 21% dice tener al Frente Sandinista entre sus alternativas a la hora de votar. Sí, exactamente. Sí. Sin embargo, cuando vemos el voto duro no es necesariamente ese 50%. No es ese 50%, sí. Porque ya esa es otra construcción. Esta es una pregunta directa, ¿verdad? Un reactivo en donde se le pregunta al entrevistado. Es decir, después de haber hecho la caja negra, le preguntan si estaría dispuesto a votar. ¿Cuál es su posición frente al FSLN o frente a la oposición? Mientras que ya la solidez del voto es una construcción que ya implica 4 o 5 variables. ¿Verdad? Okay. Entonces es otro dato. Es decir, un 46%, es decir, esos son los que sí o sí votan por el Frente. Ese es el voto. Y un 2% sí o sí vota por la oposición. Exacto. Sin embargo, hay un voto probable por la oposición del 12%, que incluye a los que tienden a votar, mientras que por el Frente anda por el 71%. Okay. Vamos a cómo se ha construido todo esto, que es la consistencia del voto, que ya es un ejercicio que hacen ustedes en una construcción de toda esta encuesta. Sí, lo que tratamos es de vincular y de ver si hay disparos, digamos, de un dato con otro, para ver por dónde inconsistencias o consistencia, ¿no? Entonces aquí podemos observar de que la simpatía política partidaria en la zona es de 64.4 por el FSLN y de 4.3 por alguna agrupación política de oposición. Luego, ¿con quién le iría mejor al país? 70% dice que con el FSLN, está 6 puntos arriba de la simpatía política. La simpatía política definitivamente que implica compromiso, es algo, yo soy simpatizante. La segunda es una percepción, creo que le iría mejor con el Frente. El 7.2 considera que con un gobierno de oposición. Aquí en esto juegan todas aquellas... Pueden jugar prejuicios, pero también pueden jugar todas aquellas información que cada quien tiene acerca de capacidades, etcétera, ¿no? Y además de su experiencia personal. Luego, ¿de qué partido político considera que saldrá el próximo o la próxima presidenta de Nicaragua? El FSLN 89.8. Esto también es una percepción. Por lo que estoy viendo, 9 de cada 10, o sea, 9 de cada 10 dice, por lo que estoy viendo, los sandinistas van a ganar. Luego la intención de voto, según la licencia ciudadana, el ejercicio que ya veíamos, sale 66.6 esa posibilidad. Coincidente con el voto declarado. Casi al centavo con el voto declarado, que esa es la intención de voto, esa es la acción de voto. Es la persona que marca por la casilla y luego el voto probable, o sea, este 66 podría ir buscando al 71, que ya es la predisposición. Entonces, creemos que hay una consistencia muy fuerte, o sea, si nos vamos de la simpatía, las intenciones, va a estar entre 64 y 66, son dos puntos, menos de 2 puntos, la diferencia. Y si vemos la probabilidad, pues son 5 puntos más, que podría ser. ¿Qué podría cambiar en esta zona del país estos números? Es decir, se me ocurre pensar, la carretera
a Bluefield se despedaza todita. Comienza a llover y se rompe todo y queda inservible. Entonces es una gran decepción. Este gobierno es una riata. Entonces ya no voto por ello. Es decir, ¿qué cosa así podría ocurrir? Fíjate que como estaban las cosas y a 40 días que estamos ya de la elección, se ve bastante difícil que surja algo, que pase algo. O sea, hay imponderables pues que no sabemos qué puede ser. Estamos en medio de una pandemia que no sabemos cómo va a afectar. Estamos en la parte dura del periodo lluvioso, viene la parte fuerte de los huracanes. Exactamente. Sí. Entonces, pues hay muchos riesgos, pero yo pienso que eso podría de alguna manera, o sea, fenómenos naturales de alguna manera podrían ser oportunidades para el aparataje, ¿no? del FSLN como partido y del aparataje institucional. Digo, oportunidades en el sentido de que esa gente ha demostrado que en circunstancias difíciles ellos salen al frente a trabajar pues en pro de contribuir a la protección de la población. Entonces generalmente lo que ha afectado son situaciones de otra índole, política y militares en los 80 en esa zona pues, que no se ven por ninguna parte a 40 días de la elección pues. Bueno, ¿cuándo empiezan con nombres y apellidos las encuestas? Bueno, nosotros ya la encuesta nacional última que vamos a hacer, ahí pues vamos a llevar ya nombres y apellidos. Ya va a haber una boleta simulada en la caja negra, porque ahorita en la caja negra lo que tienen ustedes son los logos de los partidos, las banderas, los colores. Las casillas, pues de los partidos sin fotos de candidatos. Entonces esperamos, ya en la última pues posiblemente vamos a llevar las dos, pues solo el partido y otra con candidatos. Porque eso serviría para saber cómo van a andar por los diputados y cómo van a andar por la presidencia. Exactamente. Ok, bueno, quiero agradecerle a don Raúl su tiempo por esta explicación. Gracias a ustedes. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Continuamos sumando vigores.